muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar de ejecución de línea directa de diálogos pedagógicos, reflexiones pedagógicas en torno a los enfoques del Currículo Nacional por Competencias. Saludamos a quienes nos acompañan: Emilia Vallejo, subsecretaria de Fundamentos Educativos; Lisset Cueva, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva; docentes, padres y madres de familia, estudiantes, comunidad. Gracias por conectarse. Escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de Lisset Cueva, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva. Adelante, subsecretaria, la escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas quienes nos están acompañando en este webinar de línea directa, donde lo que hemos querido es generar un proceso de reflexión, sobre todo una reflexión pedagógica que tiene el enfoque, cada uno de los enfoques que se han planteado en el Currículo Nacional por Competencias. Es importante mencionarles que el Ministerio de Educación ha venido trabajando de manera continua para poder contar con un currículo nacional que tenga una base de competencias, pero además un currículo nacional que nace de la necesidad de plantear nuevos enfoques, cuáles son aquellas competencias que los estudiantes necesitan desarrollar en la actualidad. ¿Por qué es importante que los estudiantes desarrollen esas competencias? Y además, este proyecto, este currículo, viene generado de un análisis de pertinencia de las necesidades que se tienen específicamente en las actuales reformas que necesitamos para el poder actualizar aquellos procesos con los cuales hemos venido trabajando. Recordemos que uno de los, el currículo que estaba vigente o que tenemos vigente es el del año 2016. Este ha pasado por algunos ajustes también. Este currículo, en la medida en la que fue avanzando, en la que fue trabajándose, planteó unas competencias priorizadas en la pandemia, y a partir de eso surgió también la necesidad de poder establecer ya un currículo que permita un dinamismo y una contextualización en cada una de las instituciones educativas. Un currículo que dé la opción también al docente de desarrollar sus contenidos y a partir de eso generar una articulación con los que se plantea a nivel macrocurricular, y con ello también generar estos aprendizajes que necesitan en los estudiantes. Entonces, les invitamos para que puedan participar de manera activa en este espacio. Recuerden que cada uno de sus comentarios, cada uno de sus aportes o de preguntas en el proceso de construcción es importante. Este currículo nacional fue presentado el anterior jueves, y con los aportes de cada uno de ustedes hemos podido fortalecer ese proceso de construcción con el cual hemos venido trabajando. Entonces, la importancia de que podamos participar en estos espacios gira en torno a que todos los aportes que podamos tener de ustedes y puedan conocer además nos ayudan muchísimo para fortalecer todos los procesos. Es importante también invitarles para que nos realicen las preguntas que ustedes consideren que sean necesarias, de tal manera que tanto docentes como estudiantes y padres de familia se sientan preparados y paulatinamente podamos ir implementando este currículo nacional que tiene una base de competencias que las vamos a abordar en la tarde de hoy. Sí, sean bienvenidos. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras. En este momento iniciamos el diálogo de esta semana con el tema reflexiones pedagógicas en torno a los enfoques del Currículo Nacional por Competencias. Informamos a la comunidad educativa que está conectada al webinar que al finalizar la intervención comenzaremos con un bloque de preguntas. Para ello les invitamos a plantear durante la transmisión sus inquietudes referentes al tema en el muro de Facebook. Cedo la palabra a nuestra panelista, subsecretaria Emilia Vallejo. La escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en este webinar dedicado a los enfoques del nuevo currículo competencial. Agradezco también la presencia de Lisset Cueva, subsecretaria de Especializada Inclusiva, que juntas vamos a conversar acerca de estas reflexiones pedagógicas, así como responder algunas de las preguntas de la comunidad educativa. Justamente este webinar está centrado en las reflexiones pedagógicas en torno a los enfoques del Currículo Nacional por Competencias, que como muchos de ustedes sabrán, fue presentado oficialmente el anterior jueves y que implica un cambio de paradigma del currículo nacional. Hasta antes de este currículo, el currículo vigente era un currículo por destrezas con criterio de desempeño, y que además tenía varios componentes extensos, varios temas que trabajar y tenía un solo perfil de salida que era el de bachiller.
El nuevo currículo competencial nos trae retos, pero también muchas fortalezas y posibilidades, como el hecho de aspirar a una educación que esté centrada en el hacer, que esté contextualizada, flexibilizada y que sobre todo los estudiantes pues comprendan que la educación sirve más allá de pasar el examen, sirve para el resto de la vida. Este nuevo currículo competencial, vamos a recordar un poco cómo está conformado. Este currículo competencial está conformado de la siguiente manera. En el centro del diagrama que ustedes están viendo en este momento, tenemos a las 3 competencias fundacionales de este nuevo currículo competencial. Se les denomina competencias fundacionales, ya que son competencias fundamentales o de base para los aprendizajes de todas las otras competencias y aprendizajes que un estudiante puede desarrollar en el aula. Estas 3 competencias fundacionales fueron identificadas a través de varios ejercicios investigativos, a través de las conclusiones y recomendaciones de INEVAL en las evaluaciones de aprendizaje que se hacen anualmente y también a través de participación de la comunidad educativa en algunos de nuestros eventos de transformación educativa. Estas 3 competencias fundacionales son las comunicativas lingüísticas, que están relacionadas al desarrollo de la expresión oral, la expresión verbal, la no verbal, la escritura creativa, la comprensión de textos, así como el dominio de lenguajes extranjeros, por ejemplo inglés, y de lenguas de intercambio cultural, como son las lenguas de las 14 nacionalidades y pueblos reconocidos en el Ecuador y también la lengua ecuatoriana de señas. Tenemos también a la competencia fundacional lógico-matemática, que va mucho más allá de aprender matemática como tal, sino que va hacia el desarrollo de competencias de lógica que tiene mucho que ver con la resolución de problemas de la vida cotidiana y con el pensamiento lógico procedimental como tal. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las competencias socioemocionales, que se relacionan a las competencias que me permiten reconocer mis propias emociones, saber cómo utilizar estas emociones en los diferentes ambientes y retos que la vida me ponga, así como entender el mundo en el que vivimos a través de las relaciones sociales y el manejo de esta emocionalidad. Otras competencias que están transversalizadas en este nuevo currículo competencial son las competencias éticas y para la integridad ciudadana. Hemos transversalizado estas competencias éticas y de integridad ciudadana como aquellas relacionadas a valores ciudadanos, a comportamientos positivos en la sociedad que permitan una sociedad innovadora que se transforma, pero que también sabe reconocer qué está bien y qué está mal, así como reconocer sus errores y fortalecer lazos de unidad nacional. A los lados de las competencias fundacionales tenemos 2 agrupaciones de competencias transversales. Las que están a la izquierda, que tienen un color celeste, son las competencias para relacionarse con los otros, promover el autoconocimiento y el cambio social. Estas 4 competencias tratan acerca de ciudadanía mundial y conciencia cultural, que tiene que ver con el reconocimiento del efecto histórico, social, político, cultural de nuestro país y también de los impactos que han tenido eventos regionales e internacionales en la forma en la que se ha conformado nuestro país. También está la apreciación y desarrollo cultural y artístico, que quiere decir, sí, el arte, el desarrollo del arte, de la expresión artística, pero también el ser competente en el hecho de reconocer cuáles son las manifestaciones culturales que tengo a mi alrededor. Está aprender a aprender, o la llamada metacognición, que la metacognición muchas veces de nuestro sistema educativo ha quedado relegada a hacer la pregunta al final del texto o al final del examen, que le pregunta al estudiante qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que aprendió. El aprender a aprender significa la autoagencia del estudiante, es decir, que el estudiante determina cuáles son las mejores formas para aprender, qué le gusta, qué no le gusta, de qué forma aprende mejor, reconocer que el error o la falla es parte del proceso de aprendizaje y que no hay que huirle al error, hay que aprender de él. Y también tenemos la actividad física, deporte, bienestar y vida saludable, que engloba mucho más allá que la educación física como tal, sino que engloba aspectos importantes del saber aprender a vivir en sociedad,
y también saber alimentarse adecuadamente, hablar de salud mental y física, entre otros. A la derecha tenemos a las competencias para entender el mundo en el que vivimos y transformarlo de forma sostenible. Y son 4 competencias que están en color verde en este recuadro. Estas 4 competencias son emprendimiento y gestión financiera, que se relaciona a la transversalización de la educación financiera y el emprendimiento en todo el currículo del sistema educativo nacional. Antes de este currículo, la materia de emprendimiento y gestión se dictaba exclusivamente en los 3 últimos años de bachillerato. Lo que intentamos con esta competencia es que el proceso de educación financiera impacte desde los estudiantes más chiquitos, desde elemental, desde segundo de básica hasta tercero de bachillerato, con la intención de que la cultura del manejo financiero adecuado esté presente en nuestra población desde tempranas edades para tener pues consumidores más responsables y así también emprendedores en el día a día. También tenemos a las competencias digitales que se relacionan mucho, sí, al conocimiento en sí de la informática, de la computación, pero que va mucho más allá en relación a el desarrollar competencias sobre ciudadanía digital, que va mucho más allá de manejar los paquetes informáticos o saber cómo utilizar la computadora, sino también reconocer que actualmente en el mundo que vivimos, en la sociedad 4.0, las relaciones sociales, las relaciones de pareja, incluso de trabajo, han cambiado debido a la influencia de las competencias digitales, de los aplicativos, de las aplicaciones, de las plataformas, y es importante que nuestros estudiantes sepan cómo actuar frente a esta nueva situación y también reconocer los riesgos que pueden llevar esta situación de hiperconectividad. También tenemos a las competencias científico-técnicas, que son competencias que están enfocadas en promover el conocimiento científico, promover la investigación en el aula, promover el pensamiento científico, así como resolutivo, creativo, que nos brinda las ciencias exactas, pero también sociales. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la competencia del desarrollo sostenible y ambiente, que de hecho fue una competencia bastante solicitada en algunas investigaciones de percepciones que se hicieron con estudiantes, como por ejemplo el de Futuros de la Educación de UNESCO, donde muchos de los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes de nivel superior, primero, octavo, noveno y décimo, y los bachilleratos, supieron indicar que no encontraban de qué manera en sus escuelas se hacía un énfasis en el conocimiento del cambio climático, la erosión de los suelos, la contaminación ambiental. Es así que este marco currículo competencial está conformado. Este marco fue validado además en varias mesas de trabajo con más de 10,000 representantes de la comunidad educativa. Y algo importante de este currículo competencial es que si bien tiene esta definición de las competencias fundacionales, transversales y las integradas, también este currículo está apoyado por 3 enfoques que se interrelacionan entre sí. El primer enfoque es el de ciencia, ingeniería, tecnología, arte, matemática y humanidades, que también es conocido por sus siglas en inglés STEM más H, o sus siglas en español CITAN más H, y que implica justamente la transversalización del conocimiento, del acercamiento hacia el aprendizaje a través de la ciencia, la ingeniería, la tecnología, el arte, la matemática y humanidades. Pero no quiere decir que entonces va a haber una materia de ciencia, otra de ingeniería, otra de tecnología, otra de arte. No, al contrario, este enfoque es bastante interdisciplinar y promueve espacios de creación, espacios de intercambio, hace referencia a la necesidad de fomentar el análisis de las diferentes realidades socioculturales desde la mirada de la innovación, la aplicabilidad de estas nuevas respuestas en la realidad individual y global, haciendo el nuevo conocimiento aplicable a través del estudio y desarrollo en el entorno educativo de la ciencia, la ingeniería, la tecnología, el arte y las humanidades. Eso quiere decir que su aplicabilidad es interdisciplinaria y que no quiere decir que solo el docente de matemáticas o de física o de ciencias se va a interesar sobre STEM. El docente de lengua, el docente de arte, el docente de educación física también se tiene que interesar, porque STEM nos brinda la posibilidad de crear varios espacios de reflexión y de innovación, de curiosidad y de creatividad.
contribuye al empoderamiento de estudiantes para construir un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusive, sostenido y seguro, y así como ser competentes para aprovechar la tecnología 4.0, favorecer a la productividad y a la prosperidad del lugar donde viven desde un compromiso evidentemente con los derechos humanos, la paz, la justicia y el Estado de Derechos. Es decir, el enfoque STEM aplicado en el aula de manera además interdisciplinaria, como les digo, no anclado a ciertas materias, permite la innovación, permite generar la creatividad de nuestros estudiantes, permite el poner retos a nuestros estudiantes, ¿no? Cómo resolver las diferentes problemáticas que tenemos a nuestro alrededor, cómo aprender de mejor manera o de manera más lúdica, más interesante acerca de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, o acerca de una ley física o acerca de la tabla periódica. Es evidente que en el mundo en el que vivimos, mucho la investigación educativa ya nos ha dicho sobre que no todo es la memorización o no todo es copiar lo que está en la pizarra, ¿no? Y que nuestros estudiantes ahora encuentran muchísimo contenido, muchísimo aprendizaje en YouTube, en TikTok. Entonces, ¿dónde queda la escuela si es que ahora los estudiantes buscan esos espacios para aprender? Pues la escuela tiene un nuevo reto, que es innovarse, que es cambiar, que es enfrentarse a esos retos. Obviamente eso significa que para generar espacios STEM en el aula tiene que haber una dotación de recursos educativos que vayan acorde al enfoque. Sin embargo, la dotación de recursos es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es, por ejemplo, la formación docente, el que el docente empiece a trabajar interdisciplinariamente y que en las escuelas y en las aulas rompamos la idea de la planificación por asignatura o de depender exclusivamente de un recurso educativo para poder avanzar en nuestra progresión de aprendizajes. Otro de los enfoques que sostienen a este nuevo marco curricular o nuevo currículo por competencias es el enfoque de la neuroeducación. La neuroeducación es una ciencia relativamente joven que nació de un mix entre la psicología cognitiva, la neurociencia como tal y los aspectos educativos. Este trabajo interdisciplinario justamente entre distintas ciencias, distintas áreas, entre psicólogos, neurólogos, educadores, psicólogos, ha permitido que se pueda conocer mucho más acerca de cómo nuestro cerebro aprende, acerca de qué manera el cerebro aprende mejor según qué edad. Y además reconocer que el cerebro se desarrolla de una manera dispareja en muchas de las habilidades. Que mientras el lenguaje es lo primero que se desarrolla en nuestro cerebro, las funciones ejecutivas, el autocontrol cognitivo, el autocontrol emocional es de lo último que se desarrolla. Lo que quiere decir que un niño de 5 años aprende fácilmente a desenvolverse oralmente en su lengua materna. Sin embargo, aprender a estar sentado 6, 5 horas copiando cosas del pizarrón es algo que su mismo cerebro no se lo permite porque sus funciones ejecutivas no están preparadas para tal nivel de inactividad. Entonces, la neuroeducación permite el reconocimiento de la neurodiversidad, el cual es un concepto que se refiere a la idea de que todas las personas, todas, tienen diferentes tipos de cerebros. Hay una metáfora interesante que utilizan los neuroeducadores en donde dicen que la huella digital es una huella personal, ¿no? Y es por eso que cuando sacamos la cédula, etcétera, nos hacen poner la huella digital, porque no va a haber otra persona en el mundo que tenga esa misma huella digital, lo cual hace que sea fácil reconocer las huellas de alguien en casos como de investigaciones y etcétera. El cerebro es igual. Así como no hay ninguna huella dactilar igual a otra persona, ningún cerebro es igual a otra persona, por más que se haya desarrollado en el mismo hogar, con los mismos papás, que haya enfrentado las mismas situaciones difíciles o buenas. Todo cerebro se desarrolla de manera distinta, así haya sido expuesto a un mismo ambiente. Por lo tanto, en el contexto de un currículo competencial, nos da la posibilidad de entender que la neurodiversidad significa que todos los estudiantes deben tener la oportunidad de aprender y alcanzar su máximo potencial, independientemente de su condición neurológica, independientemente de cómo su cerebro esté desarrollado. El sistema educativo debe generar procesos de acceso a la educación, pero también brindarle calidad educativa. Esto significa que los sistemas educativos
deberán ser inclusivos y flexibles y que deben adaptar su enseñanza a las necesidades individuales de todos los estudiantes. El tercer enfoque de este currículo competencial tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado acerca de reconocer la diferencia, reconocer la neurodiversidad, atender a las características de los estudiantes, es decir, centrar el aprendizaje en el estudiante y también con la interdisciplinaridad que nos da STEM. Es por eso que el tercer enfoque viene como a complementar esos dos primeros, que habla sobre la interdisciplinaridad y la integración. La interdisciplinaridad busca respuestas y soluciones razonables, así como justificables, a cuestiones que están más allá de los límites de una disciplina específica. Es decir, cómo resolver un problema de la vida cotidiana donde yo tengo que tener habilidades comunicativas, pero también habilidades de educación financiera, también de lógico-matemática y, ¿por qué no?, tal vez también de arte, ¿no?, que me permita ser creativo y negociar, etc. Implica contemplar el espacio educativo desde la óptica de los contenidos socioculturales, es decir, tratar de identificar y comprender qué relaciones y agrupamientos de contenidos se pueden llevar a cabo por áreas de conocimiento, por áreas de aprendizaje o por experiencia, es decir, no centrar el currículo específicamente en asignaturas, en una serie de asignaturas y cada asignatura con su temario, sino que podamos generar trabajo interdisciplinario entre docentes, incluso entre materias tradicionalmente opuestas, ¿no?, como matemática y lengua, o arte y matemática, donde podamos trabajar conceptos parecidos, ¿no?, y a su vez generar la posibilidad de que los estudiantes desarrollen todos estos elementos cognitivos de aprendizaje que les sirvan además para ponerlo en práctica en su día a día y no solo para responder memorísticamente a un examen. El enfoque interdisciplinar busca lograr estructuras curriculares integradas, ¿ya?, es decir, no tan separatistas, ¿no?, como, bueno, si vamos a hablar de historia, el único que puede saber de historia es el profe de historia. Puede ser que trabajemos el tema de la historia del Ecuador también con el profe de lengua, también con el profe de mate, también con el profe de educación física. Y menor fraccionamiento de los conocimientos permite que la educación se humanice más, porque se vuelve más real con la realidad y con el contexto de los estudiantes. La integración conlleva la necesidad de ampliar los espacios de aprendizaje más allá de las aulas, entender que el aprendizaje se da a lo largo de la vida y no solo se da en años de escolaridad. Generar espacios de interacción. ¿Puedes ponerle, por favor, la de integración? Eso. Generar espacios de interacción con la comunidad e incrementar las visitas pedagógicas que permitan abrir puertas a la comprensión de la diversidad cultural que nos rodea, reconocer que existe, sí, la educación formal, que es la que está en el aula, fuertemente ligada al currículo, pero que esa educación formal bien se puede nutrir muchísimo de la educación no formal también. Y también aquí, en interdisciplinaridad e integración, hablamos de la educación intercultural. Pero ojo, cuando hablamos de educación intercultural, no hablamos específicamente de las instituciones educativas que trabajan bajo el modelo del MOSEIB o del METAFE. Cuando hablamos de educación intercultural, hablamos de todo el sistema educativo ecuatoriano orientado a promover un cambio de mentalidad y como consecuencia alcanzar una sociedad en la cual el ser humano se ha considerado el factor fundamental y trascendente para generar las transformaciones necesarias y alcanzar la equidad entre todos sus miembros. Lo que evidentemente requiere una revisión profunda que venga en un perfeccionamiento de la lógica pedagógica educativa. Es importante romper con la idea de que cuando hablamos de interculturalidad estamos hablando de la educación bilingüe, intercultural bilingüe, ¿no? Que si bien es de suma importancia y es por eso que el Ministerio ha apoyado ya durante años en los procesos de la Secretaría Intercultural Bilingüe, reconocer que cuando hablamos de educación intercultural, hablamos de todo el sistema educativo ecuatoriano en el reconocimiento de la ancestralidad, de la cultura, de la lengua, del intercambio cultural permanente en el que vivimos. ¿Ok?
Esa ha sido la presentación acerca de qué dicen estos 3 enfoques en los que está basado el nuevo currículo por competencias, que también nos brinda posibilidades metodológicas, ¿no? Que también nos da claves de cómo esto se aplica en el aula y no nos da recetas mágicas, no nos dice aplíquelo así, sino que brinda la posibilidad de que el docente sea creativo, sea innovador, tome lo mejor de estos enfoques, investigue, proponga, cree y haga lo mejor para sus estudiantes en el aula como tal. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Hemos podido ver cómo se ha realizado la revisión y actualización del currículo nacional vigente con el objetivo de generar un nuevo marco curricular ajustado a la realidad nacional y global que permita además desarrollar aprendizajes pertinentes para la vida en el presente y en el futuro. Mediante un proceso sistemático, además de reflexión pedagógica y de construcción participativa, con el que se ha pretendido alcanzar grandes acuerdos nacionales en la revisión, definición e implementación del currículo nacional competencial para educación general básica y para bachillerato. Con esto vamos a dar ahora paso a las inquietudes del público. Y quisiera iniciar, por favor, con Lizeth Cueva. Nos consultan por qué pasar de un currículo nacional basado en destrezas a un currículo basado en competencias. Muchas gracias, Sandy, por la pregunta y también a Emi que ha podido explicar el abordaje de estos enfoques del currículo nacional. Bueno, la pregunta nace justamente de la necesidad, como yo lo decía al inicio, de establecer primero unos pasos fijos y firmes de cómo a partir del desarrollo de las competencias podemos desarrollar también unas habilidades, unos conocimientos, unas competencias mucho más integradas, ¿sí? Y que eso nos permita también abordar los problemas complejos que existen dentro del sistema educativo, pero también que los estudiantes se sientan preparados para formarse de una manera adecuada, ya en los niveles mucho más avanzados, que ellos estén preparados para su continuidad en la educación superior y en algunos de los casos también para el ámbito laboral. Entonces, el pasar a un currículo basado en competencias implica generar una mirada mucho más amplia de lo que puede desarrollar cualquier ser humano dentro de un proceso formativo, y el hablar de competencias justamente implica también el reflexionar, porque es necesario que el país también se encuentre en la tendencia de cómo los otros países se encuentran abordando los procesos formativos. Entonces, ya lo ha dicho la evidencia científica, ya tenemos mucho sustento de por qué trabajar competencias. El desarrollo de competencias hace que las personas se sientan mucho más preparadas para desarrollar determinados aspectos de su vida y con ello también pasar desde una mirada mucho más integral a ser como un profesional mucho más integral, que conozca los temas técnicos, que conozca los temas científicos, pero también que pueda desarrollar habilidades o conocimientos mucho más profundos como los mismos rasgos de personalidad. Entonces, implica una formación mucho más amplia que ayuda también en la gestión del aprendizaje y que permite que las instituciones educativas puedan tener como esa capacidad de asumir cuáles son aquellos contenidos que se pueden impartir y de qué manera se pueden abordar estas competencias en un determinado contexto. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta para Emilia Vallejo, por favor. Nos comentan respecto de los enfoques que se han expuesto el día de hoy del currículo nacional, ¿por qué son importantes? ¿Por qué es importante enfatizar en estos enfoques al hablar de un currículo nacional por competencias? Bueno, porque los enfoques son los que dan pie a la implementación. Los enfoques son los que impactan cómo hacer que el currículo no solo se quede en contenido, sino que también esté anclado al modelo educativo nacional, que te dice que la educación tiene que ser innovadora, tiene que generar procesos de reflexión educativa, pero también creatividad, también innovación. Y a través del enfoque STEM, que tiene un mecanismo que son los espacios makers, ¿no? Que son espacios de creatividad, son espacios donde los estudiantes crean, proponen ideas, prototipean, se equivocan, vuelven a hacerlo. Creemos que más allá de tener el espacio físico y con todos los artilugios de STEM que son maravillosos, pero más allá de eso, el concepto de tener espacios donde el estudiante se preocupa o reflexiona sobre un tema en particular, lo resuelve desde diferentes aristas, no solo desde una disciplina, inventa, crea materiales,
prototipea, ve qué funciona, qué no funciona e intenta varias veces que su proceso funcione, es algo que permite que justamente se dé el desarrollo de estas habilidades que son tan buscadas en el mundo de ahora, tanto en el marco de la empleabilidad como de la misma construcción del ciudadano, ¿no? Que es un ciudadano que reflexiona sobre su propio aporte a la sociedad, es creativo, resuelve problemas, no se queda solo en el problema, sino que trata de resolverlo, piensa en sí lo mejor para sí mismo, pero también lo mejor para la sociedad. Creemos que el enfoque de neuroeducación, por ejemplo, que es una ciencia relativamente nueva, pero que ya tiene más de 20 años, ¿no? Generando mucha información acerca de cómo funciona el cerebro, creemos que es importante que impacte el aula en cosas tan simples como que la neurociencia te dice que el foco atencional de los estudiantes en una hora de clase se centra, por ejemplo, en los primeros y en los últimos minutos. Muchas veces las docentes utilizan los primeros minutos de la clase para tomar lista o para decirles cómo sentarse o para revisar otras cosas que no necesariamente es el centro de acción de la clase. Entonces, por ejemplo, saber que esto nos dice la neurociencia genera nuevas posibilidades de trabajar en el aula, de trabajar con grupos, de trabajar individualmente, y ya es momento de que el sistema educativo ecuatoriano vaya generando estas otras propuestas y se aleje de lo más tradicional, que no quiere decir que en todo lo tradicional esté mal. La memoria, la concentración, la atención siguen siendo procesos súper importantes para el aprendizaje, pero son importantes siempre y cuando podamos desarrollar procesos cognitivos superiores, que son la creatividad, la resolución de problemas, la empatía, etcétera, ¿no? Entonces creemos que estos enfoques permiten una implementación innovadora, creativa y actual de las necesidades que tiene el sistema educativo ecuatoriano, que permea justamente en territorio y que hace posible en aula, como les digo, más allá de los 1000 recursos, más allá de grandes infraestructuras, permite que el docente pueda manejar de una manera distinta su aula desde el propio proceso de planificación microcurricular y de aula. Muchas gracias. Para Lisette, por favor, ¿por qué es importante la interdisciplinariedad en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes? Bueno, también es algo que ya se explicó al inicio, pero que también es muy necesario el poder reforzar. No se puede aprender asignaturas de manera aislada, no se pueden desarrollar competencias sin pensar en la integralidad y en la interdisciplinariedad. Eso implica que como docentes debemos de estar preparados para conocer primero, en un primer momento, cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, analizar cada una de estas necesidades, comprender desde el enfoque de la neuroeducación cómo aprenden los estudiantes y a partir de eso establecer estrategias que nos permitan implementar los procesos formativos en los estudiantes de manera pertinente y contextualizada. Eso implica también que mientras desarrollamos nuestro ejercicio como docente, podamos integrar diversas asignaturas que nos permitan conseguir un mismo fin, ¿sí? Entonces, mientras el estudiante está o mientras el docente está aprendiendo matemáticas, también puede estar aprendiendo lenguaje. Mientras el estudiante está aprendiendo matemáticas, también puede estar desarrollando habilidades de música. Entonces, se pueden integrar diferentes estrategias metodológicas a través de la interdisciplinariedad, de tal manera que podamos integrar también esa formación en los estudiantes, que nos permitan conseguir también algunos resultados que sean como mucho más abiertos. Entonces, la importancia también del rol docente implica que no solamente se quede en su asignatura, no solamente trabaje su asignatura, sino que genere una comunidad con los demás docentes de la institución educativa para de esa manera saber cómo abordar los aprendizajes en cada estudiante, cómo abordar los procesos de enseñanza y cómo a partir de eso trabajar también de una manera interdisciplinaria, pero con las necesidades que tienen los estudiantes, las instituciones educativas y de esa manera trabajar de una forma mucho más articulada. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, Emilia, por favor. ¿Qué cambios se esperan en los aprendizajes de los estudiantes con la implementación del currículo de competencias que se acaba de exponer? ¿Qué tal? Bueno, justamente los estudiantes en la implementación, es una implementación que se hace de manera gradual, los estudiantes van a reconocer, van a tener nuevas metodologías de acceso al conocimiento
tal vez incluso muchos de ellos reconociendo que hay nuevas tecnologías, que hay nuevas formas de aprender. Nuestra intención es que el estudiante reconozca no solo la importancia de acceder a un currículo y de acceder a varias asignaturas, sino la importancia de ir a la escuela, ¿no? Lo que significa la escuela para una persona, que va mucho más allá de pasar el año o de que me vaya bien en la prueba, sino que es un espacio de formación integral del ciudadano, ¿no? Y lo que queremos es justamente que los estudiantes sean ciudadanos competentes. ¿Qué quiere decir esto? Ciudadanos competentes que se aportan a sí mismos, piensan sí en sí mismos y reconocen sus emociones, sus fortalezas y sus debilidades, pero que también saben cómo aportar a una sociedad de manera positiva. Y es por eso que hemos hecho un énfasis también en las competencias éticas y de ciudadanía, aparte de las socioemocionales como tal, ¿no? Muchas gracias. Lizeth, por favor, nos hacen dos preguntas, vamos a consolidarlas en una para facilitar. ¿Cuál es el papel de los docentes? Es una pregunta, y la otra, ¿cuál es el papel de los representantes y de la comunidad en el proceso de implementación del currículo por competencias? Muchas gracias. Quizá voy a partir primero desde la importancia de la familia y de la comunidad dentro del proceso formativo del estudiante. Sí, está escrito dentro de la ley, no es algo que establece, solamente algo que se establece dentro de la ley, sino una responsabilidad que tenemos como padres, como madres, el participar de manera activa en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso implica que el trabajo que tiene que hacer el padre dentro de este proceso es un trabajo de acompañamiento. Sí, primero también es un trabajo de conocimiento de qué elementos contempla el currículo, son las competencias que se han priorizado, por eso estos procesos de socialización son importantes para que la comunidad educativa en general pueda conocer cómo se está trabajando en función del currículo nacional por competencias. Un trabajo de acompañamiento hacia el desarrollo de estas competencias de los estudiantes. Es importante trabajar con la comunidad educativa en procesos de socialización para que de esta manera todos podamos trabajar como en la misma sintonía y de esa manera abordar este desafío que implica la implementación de un currículo nacional basado en competencias y actualizado ya a estas necesidades que requiere el sistema educativo. Y la formación de los docentes es fundamental en cualquier proceso en el cual se establezca una política pública. Sí, no podemos establecer una política pública sin pensar que la formación docente es un eje importante dentro de los procesos para su implementación. Un docente que está bien capacitado, un docente que está bien formado también es un docente capaz de acompañar al estudiante, de estar preparado específicamente para el abordaje de estos desafíos que requiere el currículo nacional por competencias, políticas que el Ministerio promueve para el fortalecimiento de las competencias docentes. Entonces, pueden encontrar una política que es el Plan Nacional de Formación Permanente, y este plan tiene unas competencias que se han pensado y aportan muchísimo en el desarrollo de las competencias nacionales, del currículo nacional por competencias que establece también el Ministerio. Entonces, el trabajo, el desarrollo profesional en el docente es un eje clave en el proceso de implementación. Requiere también de una formación mucho más gradual, requiere de una formación en algunos momentos mucho más específica, pero también en tipos de formación mucho más avanzadas que permitan al docente desarrollar nuevas competencias, nuevos conocimientos y a partir de eso que puedan estar preparados, que la implementación del currículo nacional por competencias se pueda llevar a cabo de manera eficiente y eficaz. Muchas gracias. Informarles que hemos tenido alto nivel de interacción en el chat de Facebook y quiero cerrar con dos preguntas justamente que son hechas por la ciudadanía a través de este medio. Emilia, por favor, Catalina Palomé, que nos dice: me parece excelente el enfoque, pero ¿qué hacer cuando se pone énfasis en las evaluaciones, dándole un porcentaje más alto y a todos los trabajos en grupo, proyectos, etcétera, tienen menor valor? Bueno, de hecho, parte del proceso de transformación educativa es el acuerdo 63A, que es el reformulado del 12A, que justamente regula la evaluación. Tanto en el 12A como en el 63A se le da mayor peso a la evaluación formativa, no a la sumativa. En la formativa se le da peso a los trabajos individuales, a los trabajos grupales, que no quiere decir que el trabajo grupal es el trabajo que envío como tarea,
¿no? Y que después los estudiantes juntan en un documento de tipo Frankenstein. No, el trabajo grupal se puede hacer en el aula y tiene que hacerse en el aula, en pequeños grupos, en parejas, pequeños proyectos en grupo, incluso lecturas en grupo que permitan después hacer proyectos o procesos grupales o individuales. Los dos acuerdos piden un fortalecimiento del aprendizaje o de la evaluación formativa, porque justamente está basado en evidencia y el acuerdo también está basado en lo que nos dice la neurociencia sobre la importancia de la retroalimentación efectiva y a tiempo a los estudiantes para formar justamente aprendizajes. En el acuerdo se da, de hecho, un porcentaje del 90% de la nota a la evaluación formativa, que sí, lo que se recomienda es que sea 45% de peso a los trabajos individuales, que pueden ser trabajos en clase, pruebas escritas, pruebas orales, tareas, exposiciones individuales, investigaciones individuales, y que el otro 45%, es decir, de manera equitativa, a los trabajos grupales, que como digo, pueden ser pequeños trabajos en grupo, en pareja, en el aula, y solo el 10% la evaluación sumativa, que en el caso, además de elemental, son proyectos interdisciplinarios, es la presentación de un proyecto interdisciplinario de uno al trimestre o de uno por cada trimestre, y en media sí se da una evaluación ya de corte estructurado, porque reconocemos que los estudiantes tienen que sí o sí también desarrollar habilidades para enfrentarse a una prueba estandarizada, porque pues así también es la vida, ¿no? El acceso a la educación superior también está dada por pruebas estandarizadas y muchos procesos en el mundo están dados por pruebas estandarizadas. Sin embargo, el acuerdo 63A regula y da peso a lo formativo justamente en relación a lo que indican los enfoques del currículo competencial. Muchísimas gracias. Cerramos con la inquietud de JB Rojas. Lisette, por favor. Buenas tardes. En el caso del emprendimiento y el tema de finanzas, ¿sería más práctico hacer que los estudiantes también puedan vender productos en los tiempos de recreo, llevando un registro de la información de sus ventas? Bueno, sí, hay diferentes maneras de desarrollar las habilidades o competencias de emprendimiento, de innovación en los estudiantes. Es importante también que dentro de las instituciones educativas se pueda quizá establecer planes que permitan de una manera responsable generar como este tipo de competencia desde la práctica. Muchas de las competencias que se han explicado ahora dentro del plan del Currículo Nacional por Competencias requieren un trabajo práctico sumamente efectivo también, pero podamos hacer también un uso responsable de aquellos recursos que se puedan incluir dentro de cada uno de los desarrollos de estas competencias, hace que como instituciones también puedan reflexionar de manera pedagógica sobre cómo abordarlas, pero también en algunas instituciones que habitualmente trabajan en o tienen ofertas, sobre todo de bachillerato técnico. Tenemos también otras posibilidades de poder implementar estas habilidades o competencias de emprendimiento y gestión en los estudiantes, como las unidades educativas, perdón, las instancias que son más de producción, como aquellas instancias donde permiten que no solamente se trabaje en que el estudiante venda algún producto o un servicio, sino que el preparar a un estudiante en el desarrollo de una competencia emprendedora requiere muchísimo los temas de desarrollo de creatividad, de desarrollo de comunicación con las demás personas. Sí, también requiere el desarrollo de una gestión en las finanzas. Entonces, el pensar de manera integral en el desarrollo de esta competencia implica que podamos pensar en qué otras habilidades los estudiantes pueden desarrollar a partir del emprendimiento, y con ello también establecer cómo de una manera práctica, pero también desde una manera formal y que lo establezca también amparada en la normativa, aplicar de esta manera estas competencias dentro de los estudiantes. Entonces, es importante que podamos reflexionar sobre esto. Creo que son también preguntas que a medida de que las instituciones educativas puedan ir también conociendo más a detalle cómo se desarrolla el currículo, pueden trabajar en estrategias en el marco de un ley en donde permiten a los estudiantes desarrollar cada una de las competencias y aprendizajes que se están estableciendo en este marco curricular de competencias.
Agradecemos a nuestras expositoras por dar respuesta a las inquietudes de la comunidad educativa que siguió la transmisión de esta tarde y sobre todo por darnos a conocer más sobre las reflexiones pedagógicas en torno a los enfoques del Currículo Nacional por Competencias. Gracias a todas y a todos por seguirnos en este encuentro de diálogos pedagógicos. Llegamos a la parte final de este conversatorio y les invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales. Tengan una excelente tarde.